Muy buenas, continuamos con nuestro curso de programación en Solidity. Y en el tema de hoy seguiremos hablando de Solidity, hablaremos de alguna estructura o tipo de dato más, ¿vale? Que no vimos en el tema anterior, y nos centraremos más en estas estructuras de control, donde explicaremos un poco más cómo funcionan y hablaremos también de los errores. Y bueno, vamos a empezar. Solidity también nos presenta un tipo de dato que es el llamado mapping, ¿vale? Al final los mapping son tablas que lo que nos van a permitir es acceder a los datos con una clave. Es decir, lo que va a hacer esta tabla es almacenar datos siendo la estructura de clave-valor, ¿vale? Con una clave vamos a poder acceder a un cierto valor que está asociado a esa clave. ¿Y cómo se declaran o se definen los mapping en Solidity? Pues vamos a utilizar la palabra clave mapping, como vemos aquí, seguidamente de qué valor o qué tipo de dato va a ser esa clave y qué valor va a tener asociado, qué tipo de dato va a tener asociado a ese valor, ¿vale? Siempre utilizando esta estructura clave-valor, ¿vale? Y aquí en la imagen podéis ver cómo se han definido, se han declarado dos mappings, ¿vale? Dos ejemplos. Utilizamos palabra clave mapping, ¿vale? Paréntesis, el tipo de valor que vamos a utilizar como clave, que en este caso utilizamos un tipo de valor entero, un int, y su valor va a ser un tipo de dato vendor, ¿vale? De vendedor, que es un extrude, ¿vale? Es decir, con un extrude, después en el código hemos creado un tipo de dato que es un extrude que es un vendedor, ¿vale? Entonces estamos utilizando como clave un tipo uint que tendrá asignada ese valor que será de tipo vendor. Y este mapping le damos el nombre de vendors, ¿vale? Y en la línea 7 creamos otro mapping, pero esta vez con una clave de tipo de valor address que va a tener asociado un valor de tipo entero, ¿vale? Que será un balance. Explicado de otra manera, tendremos una dirección, una address, que va a tener asociado una cantidad de enteros, ¿vale? Un valor, ¿vale? Y lo vamos a llamar como balance, ¿vale? Que sería como el balance de la cuenta. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, ¿vale? Que este ejemplo ya nos sonará del tema anterior. Y aquí lo que hemos añadido ha sido un mapping. Como podéis ver, hemos eliminado el array y hemos añadido un mapping que nos da unas propiedades más robustas y mejores. Declaramos el mapping, seguidamente asignamos esa clave, que será de tipo de dato uint, que tendrá asignado un valor que será de tipo customer, un struct de customer, como tenemos aquí definido en la línea 16, la 16 a la 22. Y este array le damos el nombre de customers, será un array público, ¿vale? Es decir, público, vamos a poder acceder desde fuera de la blockchain. Y básicamente, si volvemos a la función de añadir un cliente, un customer, vemos como lo que vamos a hacer es acceder a este array en la línea 27 con customers, indicando, ¿vale?, qué valor es el de la clave, es decir, qué valor es el del uint, en este caso es el del valor del contador con counter, customer counter, y a ese valor, a esa clave, vamos a asignarle el siguiente valor, ¿vale? Que será la información del customer, ¿vale? Toda esa información que lo define, un ID, un nombre, un apellido y un email, ¿vale? Es decir, para acceder al valor de una cierta clave, tenemos que indicar el mapping customers y entre corchetes indicar esa clave, el valor de la clave, ¿vale? En otras palabras, si añadimos un primer cliente, sería el cliente en la posición 1, ¿vale? Va a tener la información, el valor de esa información que le pasemos, ¿vale? O sea, en el mapping, en la posición o en la clave número 1, tendrá asociada la información que le pasemos. Si volvemos a llamar a esta función, tendremos un segundo cliente, la clave será la 2 y tendrá asociada esa nueva información, y así sucesivamente. Luego también tendríamos los tipos de dato event y emit, ¿vale? Que son los datos que se utilizan para almacenar datos que nosotros queramos y se muestren al realizar una transacción. Toda esta información que se almacena en un evento, ¿vale?,
va a quedar registrada en la blockchain una vez se haga la transacción y además va a servir para mostrar información hacia afuera de la blockchain. ¿Y qué palabras clave se utilizan en Solidity para crear este tipo de datos? Pues para definir un evento vamos a utilizar la palabra event, seguidamente del nombre del evento, que en este caso tenemos aquí el transfer. Y seguidamente vamos a asignar los tipos de dato que ha de devolver ese evento, ¿vale? Y también le podemos asignar un nombre para tenerlo más claro. Pero al final lo que estamos haciendo es que el evento transfer va a necesitar en una primera posición un tipo de dato address, en una segunda un tipo de dato también address y una tercera un tipo de dato uint, ¿de acuerdo? Luego aquí tenemos otro ejemplo con el approval, ¿vale? Lo definimos de la misma manera, utilizamos palabra clave event, seguidamente del nombre y entre paréntesis los valores que queremos que devuelva ese evento. ¿Y cómo se utilizan los eventos o cómo se llaman? Una vez que los tenemos ya definidos con el event, pues se utiliza la palabra clave emit, ¿vale? Y lo podemos ver en este ejemplo. Tenemos esta función de approveToken que va a realizar una serie de ejecuciones y finalmente va a llegar aquí al emit, donde con el emit lo que estamos haciendo es ejecutar ese evento, llamar a ese evento approval. Por lo tanto, ¿cómo se utilizan los eventos? Declaramos los eventos con la palabra clave event, seguido del nombre que le queramos asignar y entre paréntesis los valores que queremos que almacene de información. Y para llamar al evento utilizamos la palabra clave emit, seguidamente de ese nombre del evento y le pasamos la información, ¿vale? Los valores que queramos que devuelva. Es importante tener en cuenta que este tipo de datos ha de coincidir, ¿vale? Por ejemplo, si vemos el approval, vemos que el primer tipo de datos es un address, el segundo tipo es un address y el tercero es un int. Y cuando vemos aquí, en la penúltima línea, cuando nosotros lo llamamos con el emit, le tenemos que pasar el mismo tipo de datos, que vemos que coincide. MessageSender, recordamos, es un tipo de dato address, la baraja spender, vemos que es un tipo de dato address, el baraja value es un tipo de dato entero. Si no, no funcionaría correctamente. ¿Y cómo se plasma esto en la información de una transacción? Pues aquí lo vamos a poder ver. En la imagen de la derecha vemos cómo declaramos este evento send con esta información y vemos que en esta función send llamamos a este evento con la palabra clave emin seguido del nombre y pasamos esta información, message sender, el valor de receiver y el valor de amount, ¿vale? Y una vez se ejecute esta función, en la información de la transacción vamos a poder ver la información de este evento. Como podemos ver, en la posición 0, dentro de args, de arguments, la posición 0 hace referencia al message sender, la posición 1 hace referencia al receiver y la posición 2 hace referencia al amount. ¿De acuerdo? Y además también tenemos extra información, por ejemplo, quién ha hecho llamado a esta función, hacia dónde, la cantidad, longitud, ¿vale? De los datos, cuántos datos tiene ese evento, ¿de acuerdo? Más información. Pero básicamente nos tenemos que quedar y ver, claro, esos tres parámetros que tenemos en este evento send y dónde los podemos ver o cómo los podemos ver. Entonces, continuamos hablando y pasamos a las estructuras de control. Empezamos con la de bucle for, que básicamente tiene la misma función y estructura que cualquier bucle for en otro tipo de lenguaje, tanto en Java, JavaScript, C++, etc. Y se utiliza de la siguiente forma, ¿vale? Como siempre, en el encabezado del bucle for se inicializa la variable de control, seguidamente la condición y por último el iterador. De esta manera, si se cumple esa expresión, lo que haya dentro del bucle for se va a ejecutar, ¿vale? Hasta que se finalice la condición o hasta que siempre se cumpla esa condición. Y aquí en la parte de abajo, en la imagen, vemos cómo se declara. En la línea 7 lo podemos ver. Utilizamos la palabra clave for y seguidamente inicializamos esa variable de control, que será un uint i, que es muy típico utilizar la i, igual a 0, ¿vale? Empezaremos por el 0. La condición que se tiene que cumplir, que es que i sea menor
a la variable a. Y por último, el iterador. Cada vez que se haya cumplido ese bucle, ¿vale? O sea, iteración, vamos a crear otra iteración sumando 1 a la variable i, ¿vale? Hasta que se deje de cumplir, perdón, la condición de i ha de ser menor que a, ¿vale? Otra estructura de control sería el bucle while, que es igual, funciona de la misma manera que en otros lenguajes de programación. Y en el bucle while tenemos un encabezado donde vamos a escribir la condición que se ha de cumplir para que se ejecute todo lo que tenemos en el bucle, ¿vale? Palabra clave que utilizamos es while, paréntesis y la condición. En este caso vemos que k ha de ser igual a menor que toolsArray.length, que toolsArray será un array y básicamente lo que hacemos es que el valor de k tiene que ser menor a la longitud de datos que contiene ese array. Y bueno, como ya sabemos, y al igual que el bucle for, siempre que la condición se cumpla como verdadera, como true, se va a ejecutar el código que haya dentro de esta estructura de control. Luego también tendríamos los bucles do while, que son muy similares a los bucles while, pero tienen una pequeña diferencia, que es que la condición se va a evaluar al final del bucle. Es decir, que cuando nosotros hagamos uso en una estructura de control do while, al menos la expresión, el código que tengamos se va a ejecutar al menos una vez, aunque después la condición sea falsa, porque digamos que primero ejecutamos y luego evaluamos la condición. Y bueno, aquí tenéis un pequeño ejemplo de cómo quedaría un bucle do while en Solidity, ¿vale? Palabra clave do, el código que queramos ejecutar y finalmente la palabra clave while y la expresión que queramos evaluar. Si esta expresión es verdadera, se volverá a ejecutar el do, ¿de acuerdo? Si la expresión es falsa, se parará la ejecución del bucle. Luego también tendríamos el switch, ¿vale? Como estructura de compilador, que lo que nos va a permitir es definir diferentes valores para una variable. Y si esa variable cumple un cierto valor, ¿vale? Se va a ejecutar y se va a establecer para ese valor, ¿vale? Ahora ya lo vamos a entender mucho mejor con un ejemplo. ¿Vale? Aquí tenemos cómo quedaría y utilizamos la palabra clave switch indicando la variable que queremos evaluar, ¿no? Y vamos a definir diferentes casos. Definimos un caso, primero, línea 12, con la palabra clave case y seguidamente del 0. Es decir, si la variable myval tiene el valor de 0, se va a ejecutar lo que tenemos entre estos paréntesis, ¿vale? El valor cval va a ser asignado al valor 0. ¿Qué pasaría si la variable myval, que está analizada aquí en el switch, tiene el valor de 1? Pues lo que pasaría es que la variable cval se le asignaría el valor de 1. Y así sucesivamente, ¿vale? Dependiendo del valor que tenga la variable myval, se le va a asignar a la variable cval un valor u otro. ¿Qué pasa si esta variable myval no tiene o no cumple ningún caso de los que tenemos aquí? De estos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casos, ¿vale? Pues con la palabra clave default definimos ese caso que sería como el caso que si no se cumple ningún otro caso de la variable. No sé si me he explicado bien, pero lo voy a volver a comentar. Con el default, si no se cumple ninguno de los casos definidos, se va a asignar a la variable cval el 118. Es decir, si la variable myval vale o tiene el valor diferente a 0, a 1, a 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8, automáticamente se ejecutará el caso default, que lo que va a hacer es asignar al cval el valor de 118. Luego también tenemos las estructuras de control para controlar los errores, ¿vale? Y bueno, Solidity ya sabemos que es un lenguaje que lo que permite es ejecutar transacciones en la red de Ethereum. Y cuando se produce algún tipo de error, se utiliza un modo de reversión que lo que hace es evitar que se ejecuten transacciones
innecesarias. Sí que es verdad que en el lenguaje de Solidity el manejo y control de los errores ha sido un poco confuso o no había las herramientas suficientes. Pero sí que es verdad que poco a poco el lenguaje se ha ido actualizando y se han añadido estructuras tipo, por ejemplo, try-catch, ¿vale? Que permiten un mejor control de estos errores. Luego, cuando hablamos de errores, también tendríamos la función revert, ¿vale? Que es una función que se va a activar cuando hay una excepción o un error. Y bueno, ahora os voy a enseñar un ejemplo que creo que lo vamos a poder entender bastante mejor. Antes de ver ese ejemplo, también os explico el require, ¿vale? Que es también muy utilizado en Solidity. Que require es una función que se va a utilizar para asegurar que la función que vamos a ejecutar se cumple cumpliendo antes unas condiciones establecidas. Al final, con el require lo que vamos a hacer es analizar unos valores o unas variables y si se cumplen esas variables se va a seguir ejecutando esa función. Por ejemplo, aquí lo vamos a entender muchísimo mejor. ¿Vale? En este ejemplo tenemos una función issue. Y aquí en la flecha en rojo vemos que yo voy a declarar un require. Que este require lo que va a hacer es que a la variable resiveAssetCount va a ser más grande que 0. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo llamo a la función issue, se ejecutará la línea 38, pasaremos a la línea 39 y el require lo que hará será evaluar que esta variable resiveAssetCount sea más grande que 0. Si se cumple esta condición, si esta evaluación es verdadera, se va a seguir ejecutando la siguiente línea de código. Si no es verdadera, se va a revertir, ¿vale? Y va a aparecer un error, ¿vale? Con este mensaje. Es decir, el require lo que necesita es que le indiquemos esa condición o esa evaluación de variables y seguidamente, después de la coma, podemos indicar un mensaje para dar más información sobre por qué ha sido parada o revertida esa línea de código. Como podéis ver aquí, ¿vale? En un ejemplo, en la parte ya inferior, vemos que ese require no se ha cumplido y podemos ver cómo aparece el mensaje que nosotros hemos indicado de resiveAssetCount must be greater than 0. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso, cuando se evaluó este require, el resiveAssetCount no fue más grande que 0. Es decir, esta condición o esta evaluación fue falsa. Por lo tanto, se revertió esa transacción. Si seguimos analizando el código, vemos que también en la línea 41 tenemos otro require, que lo que va a hacer es analizar que el message sender sea igual al issuer. Es decir, en nuestro smart contract tenemos una variable de tipo address que tendrá asignada un valor, ¿vale? Una dirección de Ethereum. Y cuando llamemos a esta función issue, lo que se va a hacer en esta línea de código es que esa dirección que ha llamado a la función issue ha de coincidir con el valor de la dirección que haya asignada a la variable issuer. Si no se cumple, esto va a revertir. Y como podéis ver, en este caso no hay ningún mensaje que se haya escrito de ayuda. Si se cumpliera este require, pasaríamos al require de la línea 42, que lo que va a hacer es analizar y evaluar que esto se cumpla. Es decir, que el amount, ¿vale? Que es un parámetro de entrada de esta función, sea menor que 1000. Si esto se cumple, si este parámetro de entrada amount tipo entero es menor que 1000, se va a ejecutar la línea 43. Si no se cumple, ¿vale? Si el amount es más grande que 1000, se va a revertir, ¿vale? Y nos va a aparecer algo similar al mensaje que tenemos aquí abajo. Y como podéis ver, no se ha añadido ni se ha escrito información adicional, ¿vale? Así que vamos a hacer este ponte a prueba antes de pasar a un ejercicio donde vamos a poder comentar más de una forma más práctica y ver todo esto que hemos hablado. Así que parar el vídeo que voy a empezar con las respuestas. ¿Verdadero o falso? ¿Los eventos capturan un cierto tipo de datos? Esto es verdadero.
Ya hemos visto que cuando definimos un evento, definimos el evento con la palabra event, seguidamente del nombre de ese evento y seguidamente entre el paréntesis los tipos de datos que ha de devolver en cada una de las posiciones. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Emit no escribe información sobre el registro de las transacciones. Esto es falso. ¿Vale? Hemos visto que con la palabra clave emit estamos invocando o llamando a un evento que nos va a permitir escribir información en esa transacción. ¿Verdadero o falso? Un bucle log se ejecuta mientras la condición sea falsa. Esto es falso. ¿Vale? En un bucle, en un loop, solo se ejecuta siempre que se cumpla la condición que hemos definido. ¿Vale? Y verdadero o falso, los smart contracts no soportan el control de errores. Esto es falso. ¿Vale? Los smart contracts sí que soportan el control de errores. A lo mejor este control va a ser escaso o no lo vamos a poder hacer de una manera buena, pero sí que tiene alguna que otra herramienta para poder hacer este control de los errores. Y aquí tenéis el ejercicio que planteo para este tema, donde tenéis este smart contract que os animo a que lo creéis en Remix, por ejemplo, que es donde yo lo voy a crear, y vamos a ver, interactuar, explicar este smart contract cómo funciona. ¿Vale? Veremos el mapping, ¿de acuerdo? Veremos también el tema de los eventos, ¿vale? Así que copiarlo, programarlo, escribirlo en Remix o en otra plataforma que queráis utilizar. Os recuerdo que yo voy a utilizar Remix y vamos allá con este ejercicio. Así que antes os voy a explicar, irme yo a hacer el ejercicio, un poquito los pasos que vamos a seguir, ¿vale? Que ya los hemos visto en otros ejercicios. Vamos a empezar copiando el smart contract, lo vamos a compilar, veremos que se compila correctamente y lo vamos a desplegar, ¿vale? Aquí veis un poco los pasos que ya nos tendría que empezar a sonar bastante, ya que Remix es una herramienta muy intuitiva. Y bueno, aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? De que quiero que añadáis un vendedor y vamos a añadir estos dos vendedores, ¿vale? Vamos a tener que llamar a esta función 2 veces para añadir estos dos vendedores. Y aquí os dejo información sobre los vendedores. Podéis coger esta información o podéis inventaros y crear los vendedores que vosotros queráis. Luego lo que vamos a hacer es llamar a la función issue y le vamos a pasar los siguientes parámetros, ¿vale? Una dirección y una cantidad. Igual podéis utilizar esta información o podéis utilizar la que vosotros queráis. Y entonces cuando se ejecute todo el código que tenemos en esa función, vamos a analizar qué información sale, ¿vale? Y qué información se muestra. Y bueno, como ya sabéis, en Remix vamos a poder ver qué información y qué datos toman las variables, vamos a poder interactuar con el smart contract y ver cómo está funcionando. Así que paro y me voy para Brave y me voy para Remix para hacer este ejercicio. Vale, abrimos aquí Remix, lo hacemos grande para que lo podamos ver bien. Yo ya tengo aquí preparado el código, que permitirme que os recuerde que lo tenéis aquí también en la carpeta del tema 8. Y bueno, vamos allá con el Smart Contract. Para empezar, vamos a analizar un poco nuestro Smart Contract, ¿vale? Y empezamos declarando, como siempre, Pragma Solidity, versión del compilador, contract y el nombre del contrato, y empezamos creando una serie de variables que nos serán útiles, ¿vale? Un uint vendCounter, que le asignamos el valor 0, será un contador del número de vendedores que tenemos, una address public que será issuer y un balance, ¿vale? Que será un uint. Y aquí en la línea 9 declaramos un evento, ¿vale? Un evento send que necesita de estos parámetros, address, string y uint, ¿vale? Podemos indicarle un nombre para saber a qué nos referimos. Luego también tenemos aquí un struct, ¿vale? De un vendedor que tiene los siguientes parámetros, ¿vale? Que es un uint para un ID, un nombre, una address, ¿vale? De Ethereum y una cantidad. Y a continuación aquí declaramos un mapping al que su clave será de tipo uint y su valor será un tipo vendor,
¿vale? Es decir, referente a esta estructura, ¿vale? Será público y el nombre será vendors. Y a continuación tenemos este mapping también, donde la clave será una address y su valor será un int. ¿Vale? Recordamos un mapping que hay que tenerlo visualizado o plasmado mentalmente como una tabla, donde en una columna tenemos las address, en este caso, las claves, y al siguiente su respectivo valor, ¿vale? Que serían unos uint en este caso. Luego tenemos la función construct, que lo que va a hacer es asignar a la variable user, que tenemos aquí, la información del message sender, o sea, de esa dirección de Ethereum que ejecuta o despliega el smart contract. Luego tenemos aquí una función addVendor, que lo que vamos a hacer, y lo hemos visto ya durante la diapositiva, es añadir a nuestro array vendors en la posición que nos indique el vendCon, el contador, la información de un vendedor, ¿de acuerdo? Luego tenemos la función issue, ¿vale? Que recibe estos parámetros de address y uint, que lo que va a hacer primero es evaluar este require, es decir, lo que va a hacer es que la dirección que ejecuta esta función issue ha de ser igual a la función asignada a esta variable issuer. Si no es igual, se parará la ejecución de la función. Si es igual, se seguirá ejecutando. Y tenemos un require que igual, lo que va a evaluar es la amount que vamos a introducir en este parámetro. Si esta amount que introducimos es mayor que 1000, se va a parar la ejecución y va a revertir. Pero si es menor, se va a continuar ejecutando. Y lo que va a hacer es añadir esta cantidad a esta variable userBall. Y seguidamente vamos a actualizar el mapping balance, que lo que vamos a hacer es en la posición de la clave receiver, de esta dirección que le pasemos, le vamos a asignar una cantidad, una amount. Y por último tendríamos esta función send, que vamos a evaluar un bucle for, ¿vale? Donde inicializamos la variable de control, será en este caso la j igual a 0, la condición que se ha de cumplir, que es que esta variable j, esta variable sea menor al contador de vendedores, y la iteración que vamos a realizar cada vez, o sea, aumentar en 1 la variable j. Si se cumple esta condición, se va a ejecutar el código que tenemos aquí dentro. Que bueno, lo que vamos a hacer es acceder al mapping vendors en la posición de j, ¿vale? Recordamos aquí que la clave es un uint, ¿vale? J es un uint, y accederemos al valor de la address, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Y la asignaremos a esta variable receiver. Y haremos lo mismo, pero accediendo a la variable de loaned amount de ese vendedor. Luego también haremos lo mismo, pero para seleccionar el name de ese vendedor. Y en esta línea de código vamos a hacer otro require, que lo que va a hacer es que esta amount que tiene este vendedor sea menor o igual al balance, ¿vale?, de la persona que invoca esta función send, ¿de acuerdo? Si se cumple, seguiremos avanzando y lo que haremos será al balance de esa dirección de Ethereum le vamos a restar esa cantidad y al balance de esa dirección que hace referencia al receptor, en este caso la del vendedor, le vamos a aumentar ese balance. Y seguidamente lo que vamos a hacer es emitir un evento que se va a registrar en la transacción con la siguiente información, un evento send. Recordemos que lo hemos definido aquí arriba. Y en este evento send le pasaremos la siguiente información, message sender, el receiver, el VName y el amount. Y por último, al userVal lo que vamos a hacer es restarle esa cantidad, ¿vale? Espero que se haya quedado bastante claro qué va a hacer este smart contract y cómo funciona. Entonces lo que voy a hacer yo es compilar, vemos que me compila correctamente y seguidamente voy a desplegar. Voy a limpiar esta parte de aquí, me voy a poner en esta primera dirección y voy a desplegar el contrato myVendorContract, que es el que tengo aquí en pantalla. Hago un deploy, veo que ya lo tengo desplegado sin ningún tipo de problema y entonces lo primero que voy a hacer va a ser evaluar y ver qué valores tienen estas variables.
si miro el userval, me indicará 0, porque recordamos, no hemos asignado nada. Pero si miro el user, veremos que la dirección coincide con la dirección que he utilizado para desplegarlo, ¿vale? Y esto es gracias a la función constructor. Si veo el vendCon, veré que está asignado a 0. Y aquí veo las funciones que puedo utilizar. Entonces, como os he dicho en la diapositiva, lo primero que hay que hacer es añadir dos vendedores, ¿vale? Vamos a añadir dos vendedores, ¿vale? Primero voy a poner un vendedor que será Juan. Y la dirección será esta segunda, ¿vale? Y la cantidad, si no recuerdo mal, era 35, por ejemplo. ¿Ok? O sea, añado un vendedor donde Juan tendrá esta cierta dirección y esta cierta cantidad, ¿vale? Si hago esta transacción, ¿vale? Veo ya que me queda añadida, ¿vale? Se ha ejecutado correctamente. Vamos a comprobar esto, ¿no? Vamos a ver que ha sido real, que se ha ejecutado correctamente. Si me voy al mapping de vendors, en la posición 0, voy a poder ver que tengo la información de Juan, ¿vale? Así que está funcionando correctamente. Y ahora voy a añadir un nuevo vendedor que va a ser María. Y lo voy a añadir con esta dirección de aquí mismo, que sea diferente a la de Juan y a la que he utilizado para desplegar el Smart Contract. Y le voy a poner la cantidad de 20, si no recuerdo mal, que dijimos en el PowerPoint. Aunque estoy utilizando diferentes nombres. Hago la transacción, veo que se me ejecuta correctamente. Puedo aquí desglosarla y ver toda la información. Y voy a ver, pues ahora en nuestro mapping, en la posición 1, tengo que tener la información de María. Por lo tanto, si he añadido dos vendedores, voy a tener que tener aquí dos vendedores, ¿vale? El userval seguirá haciendo 0 porque no ha interactuado. Y por ejemplo, si yo cojo esta dirección y la pongo en el balance, me devolverá que es 0 porque aún no hemos interactuado. Y bueno, ahora vamos a utilizar la función issue, que recordamos que la dirección que tenemos que indicar aquí para que se ejecute tiene que ser igual a la dirección issuer que tenemos aquí. Pero para que veáis cómo funciona el revert, vamos a poner otra dirección, ¿vale? Voy a copiar esta dirección que tengo aquí, la voy a poner aquí y en el balance le voy a poner 100 y voy a hacer una transacción. Y como veis que me da un error, ¿vale? Que esta transacción ha revertido, ¿de acuerdo? No ha funcionado correctamente. Y esto ha sido porque este require, no ha sido evaluado como verdadero. Puedo aprovechar y añadir un nuevo comentario, ¿vale? Por ejemplo, puedo añadir que no es la dirección, dirección, que no sé qué pasa aquí. Bueno, vamos a hacer así, correcta, ¿vale? Claro, un acento aquí no pinta nada. Vale, entonces lo que voy a hacer ahora va a ser volver a compilar todo mi Smart Contract, ¿vale? Porque he añadido este código nuevo, veo que se compila correctamente, voy a borrar el anterior y desplegar uno nuevo. Y bueno, venga, vamos a añadir rápidamente estos vendedores que tenemos aquí. Tenemos por aquí a Juan, no recuerdo mal, con esta dirección y la cantidad era 35, ¿vale? Y lo añadimos. Aquí lo tenemos. Un momento porque me acaba de dar un error remix. Rápidamente lo volvemos a hacer. Vale, ya lo tenemos. Vamos aquí, desplegamos. Perfecto, lo tenemos aquí y vamos a añadir esos vendedores, ¿vale? Tenemos a Juan, que lo vamos a hacer desde esta dirección. Pegamos aquí, la cantidad es 35, ¿de acuerdo? Y ejecutamos esta transacción, ¿vale? Vemos que lo tenemos aquí ya añadido correctamente, perfecto. Y vamos a añadir otro vendedor que será María, con una nueva dirección. ¿Vale? Esto es lo mismo que hemos hecho antes, lo que pasa es que lo estoy volviendo a hacer porque he modificado esto para que veáis cómo funciona.
¿vale? Si yo pongo aquí en la posición 1, veo que es correcto. Tendré que tener 2 vendedores, correcto, vemos que lo tenemos todo correctamente. Y ahora vamos a la función issue, que es lo que queríamos evaluar, ¿vale? Sabemos que yo he desplegado el smart contract con la primera dirección, voy a utilizar esta dirección y bueno, sabemos que quien invoque esta función issue tiene que ser igual al propietario o al issuer de este contrato que ha sido asignado al desplegar el smart contract. Entonces, si yo pongo aquí 100 y hago una transacción, vemos que me da un error. Y ahora, en este caso, sí que me da información sobre dónde está el error o por qué ha sido revertida. Y vemos que esta información no es la dirección correcta. Y vemos que es el mensaje que hemos indicado aquí que ha de mostrar si este require no se cumple. Vale. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es llamar a esta función desde la dirección que toca, que es esta de aquí. ¿Vale? La primera. Si yo la copio, perdón, ahora aquí lo tenemos, y ejecuto esta transacción, issue, vemos que ahora se ejecuta correctamente. Y esto es porque ahora sí que el message sender, esta dirección de aquí, coincide con la dirección de issuer, ¿vale? La C62, C62, ¿de acuerdo? Entonces, ahora yo lo que voy a hacer va a ser, perdón, dejadme que esto lo comprobemos que todo está correcto. Vale, ahora lo que yo voy a hacer es llamar a esta función send, ¿vale? Que lo que me va a hacer es enviar o asignar ese balance que le toca a cada vendedor, ¿vale? Yo como issuer tengo depositados 100, ¿vale? Un valor 100 tokens o 100 unidades WINT, y lo que voy a hacer es enviárselas a los balances de esos vendedores, ¿vale? A los que tengo que pagar, por ejemplo. Y recordamos que hemos introducido aquí la cantidad de 20 y en el otro, perdón, que era 0, 35, ¿vale? Entonces, si yo hago la función send y ejecuto la función send, se va a realizar la transacción, y si compruebo los balances de los usuarios, voy a poder ver que estos balances han aumentado. Si yo voy a esta dirección, que era la de Juan, veo que ahora tiene 35. Y si me voy a la dirección esta, que era la de María, puedo ver que tiene 20. Y si ahora miro el balance total, puedo ver que me quedan 45. ¿De acuerdo? Y esto es porque con esta función lo que ha hecho ha sido coger la cantidad que yo tenía al hacer la función de issue, que eran 100, y enviársela y actualizar los balances de esos vendedores. ¿De acuerdo? Así que esto ha sido un ejemplo donde hemos podido ver los mappings, hemos podido ver el require, hemos podido ver un bucle for, ¿vale? Y por último lo que os quiero enseñar es cómo ha funcionado este evento event, ¿vale? Vamos a verlo. Si yo me voy a esta transacción, que es donde yo he llamado a la función send, puedo ver aquí en logs que tengo aquí dos informaciones. Y resulta que son la información de los dos eventos que se han emitido al ejecutar el bucle for. Pues ya sabemos, tenemos en el contador 2 vendedores, entonces esta función for se va a ejecutar 2 veces, es decir, una vez para cada vendedor, y aquí lo podemos ver. Y vemos la función del emit, ¿vale? Donde en la posición 0 teníamos este message receiver, en la 1, perdón, en la posición 0 el sender, en la 2 el receiver. Aquí teníamos el name de Juan y por último tendríamos el amount, que es 35, eran 35, ¿vale? Está en la primera iteración, pero es que en la segunda iteración del bucle for tenemos esta información del emit aquí, ¿de acuerdo? Donde podemos ver la información que nos ha mostrado y que se ha almacenado en esa transacción gracias a este evento, ¿vale? Y con esto cerramos ya el ejercicio, ¿vale? Nos vamos al PowerPoint ya para despedir este tema número 8, ¿vale? Aquí tenéis un breve resumen, un poquito de lo que hemos visto,
¿vale? De los mappings, los eventos y estructuras de control. Y lo que vamos a ver en el próximo tema, vamos a hablar de las funciones, vamos a ver esas palabras clave muy utilizadas en las funciones, hablaremos de la herencia de los smart contracts, de los modificadores, de esa función constructor tan utilizada y del overloading. Así que nos despedimos y nos vemos en el próximo tema.